Por fin, todo se había acabado, los monarcas y reyes estaban muertos, la guerra finalizó de una vez por todas, pero, alguien seguía ahí, el ahora monarca de las sombras Sun Jinwoo se encontraba atorado en el vacío sin nada que hacer. Afortunadamente, al ser ahora un monarca, sus necesidades como mortal habían desaparecido, por lo que su única preocupación era su familia. Fue un largo tiempo encerrado en ese lugar hasta que hubo una perturbación en el vacío, una puerta se había abierto. Esto no ha llegado a su fin. El cazador, sin pensarlo dos veces, cruzó la puerta con esperanza a que conectara con su mundo, pero lo llevó a otro lugar. Estaba en la cima de un edificio dentro de una gigantesca instalación. Era una ciudad en miniatura, pero una voz llamó su atención. Se supone que Olmigt estaría aquí, quizás si matamos a algunos de sus estudiantes él venga. ¿Olmigt? ¿Estudiantes? Una ráfaga de malos recuerdos inundó su mente, recordando el ataque a la escuela de su hermana, pero a pesar de todo se abstuvo de interferir al ver cómo varias personas eran abatidas por alguien. Parecía un vagabundo, completamente de negro y una bufanda blanca, la cual parecía moverse a voluntad de su usuario. Fue una muestra de combate interesante para Jinwoo. Alguien que no parecía tener una pizca de mana era capaz de moverse de manera tan ágil y eficaz como un rango. Algo de aplaudir, pero una figura llamó su atención: piel morada, extremadamente alto, gran musculatura y su cerebro expuesto, a excepción del cerebro parecía un orco, y se movía como uno. Solo escuchaba el crujido de los huesos del vagabundo para sentir temor y un grito aún más. Aizawa-sensei, dejando de lado que era japonés y por alguna razón entendía, ahora todo tenía sentido, una excursión o similar y estaban siendo atacados. Su profesor se interpuso entre los intrusas y sus alumnos, algo admirable. Y gris. Exclamó Sun. El caballero surgió de su sombra, cerca de 3 metros, una armadura completa y en su casco algo similar al cabello, el cual llegaba hasta su espalda media, en sus caderas 2 dagas, una de cada lado para una desenfunde veloz. Sálvalo. Y Gris obedeció a su maestro, saltando del edificio y a gran velocidad se acercó al monstruo para decapitarlo limpiamente y que la sangre saliera como una fuente del cuerpo del Nomu. Aizawa se quedó observando a su salvador, el cual tenía una gigantesca espada en su mano, casi de su tamaño, para después casi desaparecer y que la matanza siguiera, pero no era el único. Un grito se escuchó por toda la US, un grito de guerra. Ramas de esos caballeros negros se unieron a la contienda, masacrando a los villanos. Ninguno de esos soldados fue abatido, se movían como una sola entidad, falanges, ataques coordinados y demás, eran un ejército perfecto. Hiciste trampa al maldito tramposo. Gritó Shigaraki mientras Gris estaba deseando clavarle su espada en la garganta y callarlo. Estuvo a punto de hacerlo, pero recibió una orden. No lo mates, puede ser útil. Y Gris estaba por noquear al peliceleste, pero solo gritó: Sálvame Kurohito. Una niebla morada lo envolvió para desaparecer. El incidente de la USG no pasó a mayores, pero sus salvadores eran extraños. ¿Quién eres? Preguntó Aizawa a pesar de sus heridas, pero no obtuvo respuesta. El extraño caballero junto a los suyos desaparecieron como si no existieran. Jinwoo se quedaría viendo a la distancia, en especial al ver que los refuerzos llegaron y era una vista extraña, todos vestidos de maneras aún más llamativas que algunos cazadores, pero parecían trajes de látex sin protección alguna. 3 llamaron su atención: un chico de pelo azul y lentes que tenía una armadura puesta, otro parecía un vaquero incluso con un revólver y el último siendo de altura similar a orco, pero su traje era llamativo, demasiado llamativo. Su musculatura le recordaba a Yuri Orlov pero con aún más esteroides, siendo que su entrada fue ridícula ya que entró gritando: no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Su ego se notaba a kilómetros, pero al ver que todos estaban bien decidió irse del lugar. La noche había caído en la ciudad de Musutazu, Japón, y si pudiéramos describir a Jinwoo en estos momentos sería confundido. Este mundo tenía similitudes con el suyo, en vez de el despertar como fue con los cazadores, aquí existían los Quirksokosei, yendo desde poder mover objetos con la mente hasta volverte un gigante de 10, 15 metros. También el ranking no era el mismo, ya que no se basaban en el poder en bruto como lo era su mundo, sino por tus acciones heroicas, entrando al top de héroes y tal como existía los héroes, los villanos también. Esa misma noche Sun decidió hacerse un nombre en el lugar simplemente por no tener nada que hacer, así que simplemente pronunció: Surjan. Varios pelotones de caballeros y magos aparecieron esperando órdenes de monarca. Divídanse en parejas de mago y caballero y muévanse por los techos. Si encuentran a algún villano no lo maten, solo deben noquearlo para que los magos puedan crear una bola de fuego y lanzarla al cielo a modo de bengala para la policía. Después de lanzar la bengala salgan del lugar y no esperen a nadie.
Los grupos se formaron y salieron a patrullar mientras Jinwoo decidió dar un paseo por los cielos. Kaisel, un wyvern de casi 6 metros de largo de la nariz hasta la cola, surgió inclinando la cabeza hacia su amo, el cual fue a su lomo para elevarse por el cielo nocturno a gran velocidad. La vista era relativamente similar a la vio cuando sobrevolaba por Seúl. Era una noche tranquila, pero 15 minutos después un gran resplandor iluminó a la parte sur de la ciudad. Era una esfera ardiente, una de las bengalas que había ordenado usar a sus soldados. Menos de un minuto después más estrellas en miniatura surgieron, una de ellas cerca de donde estaba volando el monarca, y vio a la policía moverse junto a más de esas personas en trajes llamativos, pero a esto último no le puso importancia alguna. En la estación de policía múltiples elementos se estaba movilizando, reportes de soles en miniatura apareciendo por toda la ciudad inundaron las líneas, héroes se movilizaban a los puntos más cercanos para ver qué sucedía, pero cuando llegaron se encontraron con lo mismo, uno o más criminales con signos de una pelea con cortes y moretones, en algunos casos con la víctima en la escena, la cual al dar testimonio mencionaba caballeros de color negro con partes moradas acompañados de un sujeto encapuchado con los mismos colores que aparecieron de la nada y que al acabar con ellos en encapuchado lanzaba una bola de fuego de sus manos hacia el cielo. ¿Qué diablos está pasando hoy? El detective Tsukauchi se empezó a hacer esa pregunta, pero no fue por mucho tiempo hasta que una nueva oleada de reportes llegó, uno de ellos siendo alguien que estaba presenciando la pelea, por lo que fue la prioridad de las autoridades. Un escuadrón de héroes liderado por Nemuri Midnight Kayama estaba cerca de la zona, pero cuando estaban por llegar solo vieron la enorme esfera ígnea sobre sus cabezas, y para cuando llegaron la escena era la misma, pero encontraron a una muchedumbre y a lo que parecía ser una banda completa de 15 personas con las mismas características de heridas que las reportadas hace unos minutos, y los testimonios eran los mismos. Lo único diferente era que el caballero usaba una lanza y un escudo y que otra dupla igual se les unió para luego desaparecer. Hay varios de ellos y se mueven por parejas, alguien con un kirk para defensa y el otro un kirk similar al de los Todoroki. Nada tenía sentido, ya que lo que parecía ser una organización entera surgió de la nada para hacer una purga masiva de villanos. No me pagan lo suficiente para esto, pensó Midnight junto a todos los oficiales que llegaron poco después. Fue una infernal hora de constantes llamadas con la misma estructura, algunos de los villanos se habían despertado y fueron interrogados dando el mismo reporte a excepción de la masiva bengala usada, pero hubo una llamada que alertó a muchos presentes, una gran cantidad de esos soldados estaban en un distrito de gran afluencia económica y parecían prepararse para un asalto a una de las casas. Cada héroe disponible fue llamado a servicio junto a los oficiales. Esa noche quedó registrada como la mayor movilización de elementos entre héroes y policías hasta la fecha, y se iba a poner peor. Hacer enojar a alguien fuerte es un problema, pero hacer enojar a un monarca es tu sentencia de muerte, y Kai Chisaki ya tenía una lápida con su nombre grabado en piedra gracias a uno de sus patrullas. Beru era quien lideraba el asalto junto a algunos de su legión y sus órdenes fueron claras. Rescata a esa niña y no dejes a nadie vivo. Así será, mi rey. Screech, el infernal chillido de Beru resonó y alertó a todos en las cercanías. El general junto a los suyos iniciaron el asalto al hogar, masacrando a quienes se encontraban adentro sin piedad alguna. Los preceptos no fueron la gran cosa, siendo Rappa el que más problemas provocó, logrando acabar con 2 soldados antes de ser empalado por las lanzas. ¿Qué carajo está paz? El somnoliento yakuza no pudo terminar la frase cuando una garra perforó su pecho para el todo, se volvió negro y su ahora muerto cuerpo golpeó el suelo. El laboratorio estaba vacío y el líder estaba escondido detrás de unas cajas, o eso creía cuando sintió unas garras en su cabeza y ser levantado. 0207, ¿dónde está? ¿De qué estás hablando? Chisaki vio con claridad quién era su atacante, lo supera por altura, midiendo poco más de 2 metros, completamente de negro, ojos morados, gigantescas garras por manos, pero su mandíbula era lo que más destacaba, ya que le recordaban a una hormiga. Esta escena solo lo petrificó. La niña. Chisaki señaló una puerta metálica la cual fue abierta por la fuerza por uno de sus soldados. La niña está a salvo, mi rey. ¿Qué hago con esta escoria? Haz lo que quieras con él, cómetelo vivo, no me importa, solo saca a la niña de ahí. Y así fue. Kaio Beraul Chisaki fue devorado por las fauces de Beru para luego ver a una pequeña niña dormida en brazos de uno de sus soldados. Era muy pequeña y sus brazos estaban vendados, un cuerno sobresalía de su frente y su pelo era blanco como la nieve. Era adorable para todos excepto para Beru. ¿Por qué el monarca se preocupa por la niña de unos mortales?
Beru, salgan de ahí ahora, la policía está en camino, tú eres mi señor. La evacuación fue rápida, la niña fue transportada por Beru mientras los demás soldados se movían usando las sombras. Literalmente hablando, lograron salir justo antes de que la policía llegara. Las fuerzas del orden irrumpieron para solo encontrar un baño de sangre por la mansión entera, y al llegar al sótano donde estaba el laboratorio solo encontraron algo escrito en sangre junto a los remanentes del cuerpo de Overhaul. Aquí tuvo lugar un experimento con niños, el monarca corrigió su error. Experimentos con niños se llevaron aquí, el monarca arregló sus errores, aprecienlo. Dos cosas no les quedaban claras a los oficiales y héroes, ¿qué decía el texto? ¿Y por qué? Una investigación minuciosa en conjunto a un traductor se llevó a cabo, las cámaras seguían funcionando, iban a ser de gran utilidad para el caso. En un edificio cercano la pequeña se encontraba dormida en los brazos del monarca mientras este a la distancia vela la escena. Creo que exageraste un poco, Beru, no te dejaré ver más dramas coreanos. Fue su último pensamiento antes de moverse de nuevo. Las traducciones fueron rápidas como de lo sacado de las cámaras como en lo escrito, el idioma era coreano, esto por obvias razones no le sentó nada bien a la organización japonesa ya que un coreano estaba usando su kirk ilegalmente y encima hizo una masacre. Por culpa de esto se inició una carpeta de investigación conjunta entre los departamentos de inteligencia japoneses y coreanos para encontrar al líder del grupo denominado por el público como las sombras o los caballeros negros. La investigación también arrojó cuál fue su primera aparición, el incidente de la USG salvando a los alumnos del ataque de los villanos. La actual investigación y la masacre no salieron a la luz, pero mucha gente apoyaba a este grupo debido a su eficacia y rápida respuesta, otros por su parte los rechazaban al marcarlos como villanos por uso ilegal de kirk. A pesar de todo, en la UA los chicos de la clase 1A del curso de héroes estaban preocupados por su profesor debido a las heridas que sufrió durante la USG, pero su sorpresa fue mayor al ver a su sensei de cubierto de pies a cabeza por vendas. De no saber que eran vendajes sin problemas, podrían haber dicho que era su equipo de captura. ¿Aizawa sensei no debería seguir en reposo?, preguntó Momoyao Yorozu. Pero no recibió respuesta sobre el tema ya que su malherida profesor solo empezó a hablar para dar una sorpresa. ¿Esto no ha acabado todavía? ¿Más villanos?, preguntó Mineta con una preocupación exagerada y alertando al grupo entero. El festival deportivo está cerca y deben prepararse para ello. Esas palabras fueron suficientes para calmar a la clase. ¿Pero y los villanos? Debemos demostrar que no les tenemos miedo, así que el festival se va a llevar a cabo de todas formas. Las clases siguieron con normalidad hasta el final, pero Aizawa estaba preocupado por el caso en el que era parte. Él vio de primera mano cómo esos caballeros negros masacraron a un grupo de villanos y quien los comandaba era capaz de acabar fácilmente con algo capaz de matar a Olmig y ahora esa casa. Las cámaras mostraron algo interesante, el asalto se puede describir como veloz, eficaz y brutal, pero la del sótano mostraba lo más interesante, aunque el hecho de tener una en un sótano que era un laboratorio ya lo era de por sí. El ver al que dirigía el ataque, esa forma humanoide pero con facciones que recordaban a un insecto, aunque lo que más miedo dio fue la conversación que tuvo con el hombre que tenía en sus garras. ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? Hola niña. La traducción fue rápida y en cierto punto los investigadores entendieron el motivo del asalto y más al ver a la pequeña en brazos de uno de esos caballeros completamente dormida. Luego todos esos soldados se quedaron quietos, como si esperaran algo. Poco después el líder hizo un extraño sonido. Kikikiki, seguido de ese tétrico sonido el líder abrió sus mandíbulas para destrozar al hombre identificado como Kaichisaki y con la sangre que brotó del cadáver escribió la frase que encontraron plasmada en el muro, para luego tomar a la niña y salir corriendo de ahí mientras los demás soldados habían desaparecido en las sombras. Bueno, pues ya tenemos a quien lo hizo, ahora hay que encontrar a esa niña, no sabemos qué le puede pasar. Quien habló en ese momento era el detective Naomasa. Este nuevo grupo era la máxima prioridad de héroes y policías de Japón y Corea debido a sus actos. El problema era que en las bases de datos de quirks coreanos no existía nada similar, el más cercano era en los servidores japoneses con un estudiante de la clase 1A de la UA, Fumikage Tokoyami, debido a su kirk de manejar una sombra, aunque no parecían tener ningún parentesco con alguien de ascendencia coreana, complicando aún más la investigación. Estaban cazando a un fantasma. La pequeña de pelo blanco se estaba despertando en un lugar diferente, era dentro de un edificio abandonado y enfrente de ella había un hombre extraño.
Buenos días, ella simplemente seguía asustada aunque veía que sus vendajes ya no estaban y que sus heridas estaban sanadas, pero su miedo aumentó más ya que también no entendía lo que ese hombre decía. ¿Quién eres? Decía con gran miedo, Sung Jin-woo eso era lo único que entendió, al parecer él entendía lo que decía pero ella no. ¿Hablas japonés? Volvió a preguntar la niña, la única respuesta que recibió fue que aquel hombre sacudió la cabeza a modo de negación. Fueron unos minutos de silencio incómodo los cuales fueron interrumpidos por un pequeño rugido. La niña tenía hambre y fue por eso que Jin-woo entró en razón, él ya no necesitaba comer a beber y si lo hacía era por gusto pero la niña no, ella era normal para los estándares actuales por lo que simplemente le hizo la seña de que se quedara en el lugar mientras 5 soldados de sombra salieron para protegerla. Después de ir al banco a cambiar el poco dinero en efectivo que le quedaba logró tener un total de 95.000 yenes, unos 900 DLLS, más que suficiente para una niña por lo menos para algo de ropa y comida por unas semanas. Sung estuvo deambulando por la ciudad durante casi media hora buscando alguna tienda donde comprar ropa decente para la pequeña, pero durante su paseo fue interrumpido por algo extraño, algo familiar, Mana, por lo que ante esa lectura se empezó a mover y estaba rogando porque fuera un cazador así fuera de rango pero terminó en una playa la cual estaba limpia y con una gigantesca cantidad de chatarra en otra parte pero la señal venía de ahí. Las chicas de la clase 1 decidieron salir juntas a alguna cafetería cuando vieron a alguien acercarse a la montaña de chatarra en la playa creyendo que era un vagabundo pero no parecía en absoluto. Es bastante atractivo, ¿no lo creen? ¿Y si vamos a ver qué busca? Dijo Toru. 15, no creo que sea buena idea Agakure-san, no terminó la frase cuando vieron que la ropa flotante se acercaba lentamente por lo que las demás la siguieron y escucharon una extraña conversación. ¿Tika Beisedu? ¿Qué hacen aquí, jeje? Espera, miren quién es, el monarca de las sombras en persona. Responde mi maldita pregunta, ¿qué hacen aquí? Ja 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 ja. Todos te dieron por muerto, incluso esa mujer, ¿cómo se llamaba? No me importa, créeme que voy a disfrutar sus gritos cuando una espesa aura se formó de inmediato ante ese comentario, la fuente era esa persona a la cual estaban espiando. Ni se te ocurra hacer algo. ¿Y qué vas a hacer, Esa hermosa figura si no la disfruto yo lo harán los míos. Jin-woo se hartó e invocó a la daga del rey demonio para callarlo de una vez por todas, abruptamente volteó a ver a su derecha y la arrojó hacia un refrigerador. Si no fuera por la maldita palabra, terminaría igual. Ni una maldita palabra o van a acabar igual. Jin-woo se largó de ahí y por fin encontró algo bonito para la niña y compró algo de comer para ella. Las chicas estaban aterrorizadas por lo que vieron, esa extraña conversación en un idioma que no conocían y pero aún presenciaron un asesinato a sangre fría contra algo que no parecía ni siquiera un killer de mutación. Decidieron retomar la ruta planeada intentando olvidar lo que habían visto. A/N. Por si se lo preguntan, usé griego para la conversación con el goblin. Después de ese encuentro Sun volvió con la pequeña, lo que la había comprado para comer lo consideraba hasta mucho para la niña, pero por lo menos se lo acabaría en un día, o esa esperaba. La ropa no era la gran cosa ya que era una camisa de vestir blanca con un cuello con volantes y un delantal rojo liso con 2 grandes botones dorados a cada lado del pecho junto a una botas cafés. La limpieza no sería un problema gracias a la magia, aunque Sung no sabía qué hacer con ella. Ya volví. Para su mala suerte la niña estaba dormida en brazos de un soldado el cual la estaba arrullando. Era una imagen conmovedora la cual no quiso interrumpir, solo se quedó observando a esa tierna niña la cual había pasado por mucho y ya era libre, aunque también estaba pensando en el goblin que asesinó hace unos momentos. ¿Qué hacían aquí? ¿Cómo llegaron? ¿Ellos volverán? Esa última pregunta le dio escalofríos. Fue un largo y arduo combate pero era en el vacío. No en una zona densamente poblada. Los monarcas eran dioses sin exagerar, tenían la capacidad de controlar a miles de monstruos y erradicar países enteros con pocos problemas, aunque otro de sus problemas era el dinero y estaba por pedirle a sus soldados que robaran las carteras de los villanos que derrotaran. Fueron cerca de 2 horas hasta esa pequeña peliblanca volvió a abrir los ojos para que lo primero que apareciera fuera la cara de esos caballeros pero, no sintió miedo, al contrario una enorme sonrisa seguido de una tierna e inocente risa. Los soldados ponían de su parte jugando con ella, luego el olor de algo delicioso le llegó, al acercarse vio como un pedazo de carne estaba siendo calentado como por arte de magia y como una jugosa hamburguesa estaba frente a ella el responsable. Ese mismo hombre de horas atrás.
Una vez servida se la acercó para volver a hablar en ese idioma que no entendía. -4. Buen provecho. Los pensamientos iniciales de Sun sobre que era demasiado para la pequeña se fueron por la borda al ver que se logró acabar la hamburguesa en un tiempo relativamente rápido tomando en cuenta la edad y tamaño del cuerpo de la niña. Delicioso. Una ligera sonrisa se mostró en el rostro del cazador, una niña que había pasado por demasiado volvía a sonreír, aunque le preocupaba que se volviera emocionalmente dependiente de él o de algunos de sus soldados, aunque enviarla a una escuela sería un problema y ella al no entender coreano hizo que la idea de hacer de tutor fuera descartada. La noche volvió a caer y en la estación de policía todos estaban listos ya que esperaban una nueva oleada de reportes como la de ayer. Héroes de cada agencia disponibles también se habían movido a la zona para la cacería, y así fue con el primer reporte llegando a las 7:45 p.m., poco después del 7 anochecer, pero no fue lo esperado, sino que fue el reporte de un cadáver en un basurero cerca de una playa. Forenses y policías se dirigieron a la zona y el cuerpo era peculiar, la altura era similar a la de un niño, pero su piel era verde y su nariz extremadamente alargada con sus dientes siendo muy afilados con solo un corte en el centro del pecho perforando su corazón. Llévense el cuerpo para una autopsia. Fueron las palabras del forense. Poco después las bengalas volvieron aunque en menor cantidad, las tasas de criminalidad se desplomaron debido a no solo las detenciones sino al asalto y masacre a los yakuza. También la investigación sobre el tema fue relativamente fructífera. En la oficina el detective Naomasa se encontraba escribiendo el reporte del caso de mayor prioridad en ese momento. Investigación del caso 13592 Cuerpo de Policía de Japón Detective Naomasa Tsukauchi. 1 de mayo de 19:40 minutos, 5 segundos. La niña fue identificada bajo el nombre de Eri y lo encontrado en los registros fue entristecedor y preocupante. Cuando la pequeña despertó su Kirk sin intención alguna, pudo rebobinar a sus padres hasta el extremo de desaparecer todos, su parentesco al ser nieta de un ex líder del grupo yakuza conocido como Shia Saika y el cual fue erradicado durante su rescate, hizo que fuera introducida directamente al mundo de la mafia a una muy temprana edad gracias a Kayo Beraul Chisaki, el líder de la organización experimentando con la niña con propósitos y tiempo desconocidos. El grupo apodado como los Caballeros Negros o las Sombras fueron los que dirigieron el asalto a la residencia Chisaki con la misión de exterminio y rescate. Se identificó que el idioma usado por el jefe del equipo era coreano y más de una vez se quedó quieto sin hacer nada como esperando órdenes probablemente de su líder y su misión fue completada. La cabeza de este grupo fue referido como monarca en base a lo escrito con la sangre de Chisaki en el laboratorio. También abre la posibilidad de ser sectarios o fanáticos a su líder debido a la frase completa experimentos con niños se llevaron aquí, el monarca arregló sus errores agradézcanlo. Este monarca puede significar una gran amenaza pública de calibre similar o en el peor de los casos mayor a la liga de villanos liderada por el villano Tomura Shigaraki. Hasta el momento no se ha encontrado ninguna pista más referente al tema, pero los esfuerzos son constantes y nos aferramos a cada pista. Las agencias de héroes locales y el departamento de inteligencia coreano se unieron a nosotros para este caso, este último debido a la presión internacional, por lo que están haciendo hasta lo imposible para limpiar su imagen. Cierre de reporte. Detective Naomasa Tsukauchi. Cuerpo de Policía de Japón. El detective volvió a su rutina ya cada que llegaba una llamada esperaban lo mismo, una y otra vez. Se había vuelto monótono, repetitivo e infernalmente aburrido y por más extraño que sonara extrañaba las noches ajetreadas que los villanos daban. El sol se alzaba a horizonte y junto a él Jinwoo, ya llevaban unas semanas así con ella jugando con los soldados de sombra siendo un caso especial Tank, el gigantesco oso polar el cual fue visto por la pequeña como un gigantesco peluche llegando al punto que lo usaba de cama en las noches frías, y Gris no fue la gran cosa, Iron se emocionó demostrando que a pesar de que era una sombra sus sentimientos como humano seguían presentes, Beru seguía sin simpatizar con ella y Bellón, a él no le importaba su presencia siempre y cuando no estuviera molestando. 20 También gracias a la orden de también hacer de carteristas a los villanos que derrotaran logró hacerse con cerca de 10.000 yenes, unos $95 aprox. Por lo que tenía de sobra para más comida, bebida y quizá algo más de ropa para ambos, la misma vestimenta lo estaba hartando y empezaba a apestar debido a su uso. Ese día decidió volver a sus viejos hábitos de ejercicio con 100 abdominales, 100 sentadillas, 100 flexiones y 10 kilómetros, el que fuera misión de sistema hizo que se volviera costumbre o incluso un ritual en las mañanas.
Pero ese día mientras hacia la carrera de 10 km Sun veía mucha actividad en las calles junto a muchos reporteros todos hacia un mismo lugar, algunos con trajes similares a los de esos héroes. Puede que sea un evento que los involucre, sería buena idea llevarla así sea para que vea por los cielos. Una vez terminada su rutina fue a comprar el desayuno y volver a ese edificio donde la pequeña estaba despierta y jugando con sus escoltas los cuales disfrutaban hacerlo. Después del desayuno le hizo la seña de que lo siguiera. ¿A dónde vamos?, preguntó la peliblanca aunque sin respuesta. Kaisel, la elegante pero tetal criatura apareció para inclinar la cabeza hacia su amo. Jinwoo murmuró algunas palabras para luego montarlo y hacerle la seña a la niña para que viniera. Ella aunque muerta de miedo vio como sus escoltas le insistían para luego ayudarla a montar al Wibem. Vuela. Kaisel empezó a agitar sus alas para elevarse por los cielos. Jinwoo lo que hizo fue que usando su magia lo pudiera ocultar a los ojos no entrenados, por lo que sería complicado que los vieran, y siguiendo el afluente de gente llegaron a una gigantesca instalación, una escuela al parecer. La gente se formaba para entrar y adentro habían múltiples puestos de comida y similares, era un festival. La clase estaba nerviosa, el festival deportivo era hoy, el día en el que demostrarían al mundo quiénes eran y qué tan aptos serían para héroes, pero había un grupo aún más nervioso, se trataban de Toro Agakure, Momo Yaoyorozu, Kyoka Hiro y Mina Asiro, el mismo grupo que presenciaron ese asesinato hace semanas. Se sentían observadas por algo o alguien, vigilando cada palabra o acción que hacían cada segundo, cada minuto y cada hora principalmente en las noches. Esto no pasó desapercibido por sus compañeros, pero siempre ponían de excusa las tareas, prácticas, conciertos o ayudando a sus padres en alguna actividad. Ese día no fue la excepción para que sus compañeros mostraran preocupación ya que se notaban demacradas, como si no hubieran dormido desde hace días. Oigan, creo que sí sería buena idea hablar con ellas, no parecen estar muy bien de salud. El que estaba hablando era el peliverde de la clase Aizuku Midoriya. El grupo entero quería saber qué pasaba con ellas o con sus familias ya que el día antes de que empezaran con su falta de sueño fue cuando decidieron salir a quién sabe dónde. Algunos como Denki velan las excusas de Hiro reales debido al gusto que tiene por la música, pero la que menos credibilidad tenía era Momo ya que, a pesar de que sí dejaban una buena cantidad de tareas, nunca llegaban a ser tantas como para sufrir esos problemas de sueño. Un ejemplo de eso era Ten Yalida, que era igual de responsable y cumplido como la azabache. Creo que deberíamos comentarlo con sus padres pero, nadie tiene la confianza con otras familias para eso, fueron las palabras de Lira. Creo que puedo intentar con la familia de Yaoyorozu. Esas palabras helaron a todos, el frío y soso alumno Shoto Todoroki buscaba ayudar a alguien más. Nos conocemos desde hace tiempo aunque no sé si sea capaz de conseguir algo. A/N. No recuerdo exactamente qué tan cierto era esto pero para desarrollo de la trama es necesario. Gracias por eso Todoroki-san, creo que si podemos hablar con una y que nos diga qué pasó podremos saber lo del resto. Dijo Midoriya. La idea fue buena y se decidió hacerla al día siguiente del torneo debido al descanso que se les iba a dar, aunque para ellas esa sensación de ser observadas era mayor, como si tuvieran a alguien con tanto poder que si lo deseara las podría eliminar de la faz de la tierra como si no fuera nada justo respirando en sus nucas. Más vale que no digan nada pequeñas, pues su castigo será la muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de las tres. Tos. Por el bien de tus amigos, familia y por ti misma, guarda silencio. A/N. Créanme que no quiero escribir el festival deportivo entero, los caps no serán muy largos, por ahora. En los cielos a lomos de Kaisel, Jinwoo y la pequeña observaban el festival, pero para la peliblanca a pesar de no estar a gran altura, le era complicado escuchar y ver aunque veía lo justo. La carrera de obstáculos fue interesante para Sun debido a los quirks, manejo del hielo, altas velocidades comparables a un rango C, o incluso explosiones de las palmas de sus manos. Muchos al parecer quedarían perfectos como magos elementales, aunque no pasarían de rango C. La batalla de caballería fue aburrida en todo el sentido de la palabra ya que no hubo un uso tan extenso de sus poderes, pero lo interesante vino después con los combates, manejo de electricidad, plantas, incluso hubo un combate interesante era una chica de pelo negro azabache la cual reconoció de inmediato, era una de las que la había espiado en su encuentro con el goblin y su contrincante tenía una cara de pájaro de manera literal y manejaba una sombra la cual reaccionó ante el caballero que había puesto en la sombra de la chica. Gracias a esos valiosos segundos ella fue capaz de ganar.
Otro interesante fue el que usaba hielo, aunque puso en peligro su presencia gracias al gigantesco iceberg que creó, y para evitar el impacto Beru intervino rápidamente cortando el iceberg para desaparecer con la misma velocidad a la que apareció, dejando al estadio entero extrañado. El que usaba explosiones apareció de nuevo y lo que tenía de poder lo tenía en personalidad con una gran volatilidad. Aunque su contrincante era interesante igual, era una joven de pelo castaño la cual al parecer manipulaba la gravedad de los objetos que tocaba y usando los escombros de las explosiones intentó hacer algo similar a una avalancha, pero no pudo completaría a tiempo antes de que el explosivo andante se diera cuenta y terminara el combate. El que manejaba el hielo volvió a la arena y después de varios ataques parecía congelarse, su contrincante parecía provocarlo y él respondía, algo que podía ser tu perdición, pero lo interesante fue que de su lado izquierdo fuego brotó de la nada, algo que impresionó al monarca debido a lo complicado que sería manipular dos opuestos sin sufrir los efectos que podrían ser mortales, por lo que parecía que no lo estaban provocando sino alentando a usar su lado de fuego, aunque el motivo era desconocido y sin importancia para el cazador. La final fue entre el explosivo y el bicolor, los que más maestría habían mostrado durante el evento, fue un combate interesante pero el de las explosiones terminó ganando, la premiación fue llevada a cabo por ese mismo hombre que en aquella instalación y al parecer es bastante amado por la gente al ver las ovaciones que recibió al salir, después de eso Kaisel,